Ok. En sesiones anteriores platicábamos de algunas pruebas en específico. Habíamos platicado sobre la prueba confesional, sobre la documental, sobre la prueba testimonial, sobre la prueba pericial y sobre la inspección. Y esta vez vamos a estar un poco más relajados, un poco más tranquilos, porque habría que señalar que nos faltan por ver prácticamente dos pruebas que son en realidad muy sencillas. La primera de ellas es la prueba presuncional. El artículo 830 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que una presunción es la consecuencia que la ley o la junta deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro hecho desconocido. ¿Sí? En este sentido, estas presunciones pueden atender a dos circunstancias. La primera, podríamos decir que se trata de un objeto, el derivado de la ley, y la segunda, derivada de un sujeto, que va a depender de la parte o de algunos elementos relativos a quienes intervengan en el juicio. En este sentido, el artículo 831 nos dice que hay presunción legal cuando la ley establece expresamente esa circunstancia. Es decir, va a existir la presunción legal cuando la ley lo ordene. Y veíamos algunos ejemplos en sesiones anteriores, como la consecuencia de hacer efectivo el apercibimiento en el desahogo de la inspección, cuando precisamente la parte que está obligada a exhibir determinada documentación, pues no lo hace, ¿no? Y también hablábamos de otra presunción legal cuando precisamente el patrón carece de la documentación o omite exhibirla en el juicio de aquellos documentos que está obligado a conservar, ¿no? Y de los que nos hablaba el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, estas presunciones legales se van a materializar precisamente cuando la ley lo ordene. Es decir, para que pueda existir la presunción legal, pues tiene que existir una hipótesis que prevea precisamente esa presunción, esa inferencia, ¿sí? Y luego nos dice que la presunción humana va a ser cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquel. Y aunque la ley no señala cuándo se van a establecer estas presunciones humanas, habría que señalar que la jurisprudencia, en razón de esa omisión, sí nos ha señalado algunos casos en los que nosotros podemos establecer una suposición partiendo precisamente de alguna circunstancia personal. Y en la doctrina se abordan algunos elementos, como podría ser la conducta procesal, ¿sí? Esta conducta procesal que no es otra cosa más que el comportamiento de las partes, el comportamiento que manifiestan dentro del juicio y la manera en la que se conducen. Es decir, si se conducen con probidad, si se conducen con honestidad o si realizan simulaciones o pretenden engañar a la propia autoridad. ¿Sí? Sobre este punto del engaño a la autoridad, la doctrina también nos ha dado algunos elementos, como podría ser el relativo a la lealtad procesal, ¿sí? Y esta parte de la lealtad procesal está también un poco vinculada a la parte de la conducta procesal. Y entonces la lealtad procesal pues va a ser precisamente el hecho de que quien interviene en un juicio pues se conduzca con esa honestidad, ¿sí? Esto podríamos advertirlo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando en un juicio el demandado niega la relación de trabajo, cuando en un juicio el demandado niega la relación de trabajo y en la secuela del juicio podemos advertir a través de diversas pruebas que la relación de trabajo sí existió. Esto significa que aun cuando el demandado hubiese opuesto toda una serie de excepciones, como su excepción principal era la negativa de la existencia de la relación de trabajo,
pues al desconocer o al negar esa relación de trabajo, lo cual es una mentira, en consecuencia las otras excepciones pues carecerían ya de un sustento para que la autoridad las pudiera valorar. En ese sentido, cuando normalmente alguien se excepciona en el sentido de negar la relación de trabajo y en la secuela del proceso se demuestra que sí existió la relación de trabajo, muchas de las otras excepciones, pues como consecuencia pierden su sustentabilidad. Habría que decir que de las pocas excepciones que sobreviven de manera autónoma, pues es la relativa a la prescripción. Incluso así lo ha señalado la jurisprudencia y hay criterios abundantes al respecto. ¿Sí? Luego nos dice el artículo 832 respecto de estas pruebas presuncionales, que el que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que la funda. Y luego nos dice el artículo 833, las presunciones legales y humanas admiten prueba en contrario. Y luego nos dice el artículo 834, que las partes al ofrecer la prueba presuncional, pues únicamente señalarán precisamente en qué consiste. Es una prueba, decíamos, relativamente sencilla, pero que no por eso podemos menospreciarla, toda vez que incluso con presunciones es posible ganar o obtener la victoria en un juicio. Bueno, la segunda de estas pruebas de las que comentábamos, que decíamos eran relativamente sencillas, pues es la prueba instrumental. Y sobre esta prueba, el artículo 835 nos dice que la instrumental es el conjunto de actuaciones que obran en el expediente formado con motivo del juicio. ¿Qué va a ser la prueba instrumental? Pues va a ser precisamente todas aquellas documentales, todas aquellas constancias, todas aquellas actas que integran un expediente. Es decir, físicamente son todos los papeles que se encuentran agregados dentro de un juicio. Ok. Luego nos dice el artículo 836, la Junta estará obligada a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente del juicio. Como podemos ver, esta prueba instrumental, pues decíamos, va a ser precisamente todo lo que integra el juicio. Habría que decir que esta prueba instrumental, precisamente por consistir en todas las actuaciones que integran el expediente, a su vez puede contener o hacer referencia a otra prueba. Alguna prueba que quizás incluso pudiera no sustentarse por sí sola. ¿Alguien me podría decir alguna prueba que pudiéramos probar, valga la redundancia, con la prueba instrumental? Una prueba, sí, todas las pruebas podrían entrar en esta condición, pero existe una en específico que no podría demostrarse de otra manera más que a través de lo que está en autos. Y por ahí alguien ya había dado una respuesta. Le dije que esa era la respuesta parcial y que tenía que decirlo, pues, en un sentido un poco más técnico. Brenda Guzmán había dado una respuesta parcial, decíamos estaba, como dicen en el argot, tibia, tibia, pero no logró concretar la respuesta. ¿Qué prueba demostramos con la prueba instrumental? Decíamos qué prueba, si no su desahogo, porque esa es una circunstancia distinta y podríamos decir, como bien lo señalaba Brenda Guzmán, todas las pruebas, pues sí, porque el desahogo está agregado en los autos, ¿no? Entonces, el desahogo de las pruebas, de alguna manera lo vamos a acreditar el sentido en el que se sucedió a través de la prueba instrumental. Pero ¿qué prueba no puede demostrarse de ninguna otra manera más que a través de la prueba instrumental? Cuando hablábamos de la prueba confesional, de la cual seguramente ustedes hicieron un repaso allá en casita, la Ley Federal del Trabajo nos habla de, aunque no lo señala como tal, nos habla de diferentes confesiones. La ley, habría que decir, no nos establece un catálogo de confesiones, pero de su contenido se advierte toda una serie de probabilidades que pueden ocurrir con la prueba confesional.
Y una de ellas es la que tenemos relativa a la confesión expresa, ¿sí? Una de ellas es la que tenemos relativa a la confesión expresa, de la cual hablábamos hace unos días, y decíamos que el artículo 792 nos dice: se tendrán por confesión expresa y espontánea las afirmaciones contenidas en las posiciones. Esto es, primero que nada, aquellas que se realizan en la propia interrogación, en el propio cuestionario que se le formula al absolvente. Y luego también el artículo 794 nos dice: se tendrán por confesión expresa, dice, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Aquí el artículo 794 nos está diciendo que van a hacer confesión todo aquello que esté en los autos. Pero recuerden ustedes, para que reúna la característica de confesión, pues tiene que ser dada por la propia parte. Es decir, si yo soy el actor y yo digo mi salario era de 400 pesos, esa afirmación que yo hago se convierte en una confesión. Si yo soy el demandado y digo, no lo contraté por tiempo indeterminado, sino que lo contraté por obra, pues cuando menos estoy confesando la relación de trabajo y estoy confesando también la duración de la relación de trabajo en cuanto a lo que pudiera beneficiar a la parte contraria. Recuerden ustedes que las confesiones solo benefician y solo hacen efecto en contra de quien la emite. Es decir, la prueba de confesión solo puede perjudicar a quien la emite, pero no lo puede beneficiar, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta de qué prueba se demuestra a través de la instrumental de actuaciones, según el artículo 794, es la confesión expresa, ¿sí? La respuesta correcta es la confesión expresa. Entonces, la prueba confesional es una prueba que en el caso de que se trate de la confesión expresa, de la que nos habla el artículo 794, solo se demuestra a través de la prueba instrumental de actuaciones. Si no tienen dudas, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos.